Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Mi huella digital, mi derecho, la campaña que busca limitar la difusión de imágenes de niños y niñas. Muchos padres y madres comparten fotos y videos de sus niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, con el objetivo de que familiares y amigos sean partícipes de momentos felices de su vida. Esta práctica, que muchas veces se asemeja más a una suerte de reality show que a un álbum familiar compartido, recibe en inglés el nombre de sharenting, un término que hace referencia a la publicación de contenido sobre nuestros hijos en Internet. El sharenting pone en riesgo la privacidad de los niños en redes sociales. La campaña Mi huella digital, mi derecho busca regular la difusión de sus imágenes y proteger su dignidad frente a la manipulación digital. Para que nos cuente sobre esta campaña estamos en comunicación con Agustina Ordóñez, que es politóloga y periodista. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, te saludamos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y bueno, por hacer eco de esta causa que es tan importante. Muchas gracias. Te hemos conocido por las redes, además, así que Agustina, es muy importante el término de cómo se maneja y cómo se usan las redes, ¿no? Contanos para comenzar, ¿cómo surgió la idea de esta campaña? Bueno, en realidad el tema en sí de plataformas de redes sociales y regulación es algo que yo vengo trabajando desde el año 2020, sobre todo, más que nada pensando como yo soy politóloga, en ese año estaba haciendo mi maestría en periodismo y empezamos a analizar un poco como medios digitales y empecé a ver cómo los algoritmos hacían que hubiera cámaras de eco, se llama, ¿no? Que son las que fomentan que cada uno siga pensando lo mismo que piensa y que el algoritmo alimente eso. Y a partir de ahí empecé a estudiar mucho sobre redes sociales, mucho sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las redes sociales en sí. Qué interesante. Y ese año me convertí en mamá, en agosto del 2020. Ajá. Y fue una cosa, obviamente, yo creo que a todos los que somos padres, cuando viene un hijo al mundo, te trastoca toda la vida, pero en eso también uno se empieza a volver más consciente, ¿no? Y en ese momento que empecé a hacer una investigación, que de hecho terminé investigando para Yale, que es una universidad que hay en Estados Unidos, sobre regulación de plataformas de redes sociales. Me contrataron para trabajar ahí como investigadora entre el año 2021 y 2022. Hice un ejemplo de regulación para las plataformas y en ese momento no puse nada en relación a las infancias, pero cuando volví, o sea, cuando terminé de hacer la investigación, me di cuenta como que había quedado algo que no me terminaba de cerrar. Como que, ¿viste cuando te queda algo pendiente? Sí. Como dije, pará, acá hay otra cosa. ¿Por qué? Porque en el año 2021, yo me acuerdo cuando estaba haciendo las entrevistas, obviamente hice entrevistas a las plataformas de redes sociales, entre ellas Google, YouTube, Meta, y intenté contactarme con Meta, que en ese momento era Facebook. Yes, sí. Y ellos habían tenido un leak, o sea, una pérdida de información de Frances Haugen, que fue la que se llamó la whistleblower en ese momento, que es como la persona que sale a contar. O sea, como el topo. Sobre cómo, claro, algo así, Sí. sobre cómo había... Para que nuestros oyentes Instagram sepan, ¿no? había utilizado, Sí. sabiendo que tenían un programa que sabían que los contenidos y la forma en la que se estaba utilizando el algoritmo de Instagram estaba perjudicando a los adolescentes. Habían hecho un informe sobre eso, sobre cómo empeoraba la salud mental de los adolescentes y especialmente en niñas, y no habían hecho nada. Entonces, cuando yo entrevisto a la gente, de hecho Meta no me quiso dar entrevista en ese momento, y me quedó como la investigación como que quedó ahí, pero dije, no, acá hay algo más. Y bueno, ustedes siendo periodistas y trabajando, cuando hay algo que te quedó ahí, decís, sí, que te quedó pendiente. Hay que seguir tirando, ¿viste? Y a partir de ahí seguí investigando, y el año pasado dije, ya está, o sea, no se puede seguir más con este tema, y presenté un proyecto en la plataforma Change, justamente para que se legislara, pero no solamente para actualizar la ley, que en general todas las leyes en Argentina que tenemos en relación a
digital, o sea, entornos digitales, internet, no sé, la ley de datos personales que es Sí. de hace 26 años, digo. Que además ha cambiado tanto el mundo, ¿no? Sí, Ha sí. cambiado tanto el mundo desde que salieron las leyes Por hasta ahora. eso. Claro. Por eso, ley de infraestructuras críticas, por ejemplo, hoy en día no tenemos, o sea, como digo, hay un montón de cosas que o no tenemos o están demasiado viejas. También me pareció importante darle un rol protagónico a los jóvenes dentro de lo que yo propongo, porque no es Claro. solamente que se incluyan, por ejemplo, videos o cualquier tipo de formato en la parte de los contenidos, o que los medios de publicación de esos contenidos tengan que ser digitales o internet, sino que a partir de los 13 años, y esto fue una cosa que salió de por qué los 13 años de edad, porque es a nivel internacional así, que a partir de los 13 años, si alguien publica algo en plataformas de redes sociales o servicios de mensajería, tiene que ser con el consentimiento del adolescente. O sea, el adolescente tiene que decir que Claro, sí quiere. es una edad bisagra. Si no, no se Sí, sí, puede. O claro. sea, no, tenemos que empezar a poner también el Me foco, parece porque si no perfecto. termina siendo algo paternalista, Total. ¿no? Y no los vemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que en realidad sí lo son. Sí, porque hay Entonces, mucha gente que arma su propio Instagram de bebé recién nacido, que va creciendo. Sí, sí, y como sí, decís todos lo vos, no hay, hacemos. sí, Todos no hay lo un límite. hacemos. ¿Vos lo hiciste? Y sí, por No, supuesto. no. Yo tengo un hijo de 2020 también, modelo 2020, y sí, a medida que va creciendo voy tratando de sacarlo un poco de las redes por una cuestión hasta también de miedo a un montón de cosas, ¿no? De seguridad. Sí. Pero, ¿cuáles Sí. serían los riesgos del sharing? Como el sharing? Bueno, a ver, primero ya de por sí, o sea, basémonos en esto que estamos hablando, que tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, con lo cual nosotros los estamos exponiendo a una situación que es esto, a crearles una huella digital que no sabemos si quieren tener. Totalmente de acuerdo. Y eso los expone a un riesgo enorme, que no es solamente, a ver, dentro de lo más chico o lo menos importante, entre 50.000 comillas, porque para mí igual sí es importante, es que vos le estás creando información que quizás no quiere compartir. O sea, no sé, a ustedes les gustaría o a los oyentes les gustaría que mostraran fotos, no sé, en pañales cuando eran chicos. Quizás no. Quizás no, ¿Y por qué? obvio, ¿Por qué? no. Porque hay que estar exponiendo, ¿no? Como una cosa del derecho. Pero después, y acá se vuelve más complicado en realidad el tema, tiene que ver que con el tipo de tecnologías con los que contamos ahora, como inteligencia artificial, Sí. la realidad es que se están generando un montón de deepfakes de niños, niñas y adolescentes para fines de pornografía infantil. Incluso Tremendo. hay estudios que dicen que entre el 80 y el 90% de la pornografía infantil que hoy se maneja en la dark web Sí. está generada con inteligencia inteligencia artificial, pero basada en fotos y videos reales. No, Claro. no, es muy tremendo. O sea, no es algo. De hecho, el año pasado, a fines del año pasado, en Irlanda condenaron a una persona, en octubre del año pasado, condenaron a un hombre que había vendido por todo el mundo pornografía infantil hecha a partir de fotos y videos reales que los padres o gente compartía en redes sociales, y él la cambiaba con inteligencia artificial y la vendía. Claro, no. Y hoy en no. día, o sea... ¿Y digo, cómo, imagínense. qué modificaciones considerás que deberían hacerse a la ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes acá en el país? Bueno, a ver, lo que pasa con esa ley, que en realidad en general son casi todas las leyes que tienen como, lamentablemente como objeto, no como sujeto, porque a los niños en general no se los ve tanto como sujetos de derechos, sino como objeto. El problema que tenemos acá es que los padres, o bueno, el tutor es el responsable legal y es el que decide. No sé, es lo mismo, Sí. voy a poner un ejemplo súper polémico, pero Sí. es lo mismo, por ejemplo, con las vacunas. Claro. Hay gente que dice, no, yo a mi hijo no lo vacuno porque creo que es lo Antivacuna, mejor. claro, sí. Y bueno, o sea, por eso hoy en día, y el año pasado también se habló mucho de ese tema, ¿se Sí. puede obligar a los padres? Bueno, depende. Quizás en el caso de las vacunas es más fácil, también entre comillas, porque uno tiene un sistema de educación que vos agarraste y decís, bueno, no sé, para poder tener esto tenés que tener este otro caso. Claro. En el caso en realidad es más desde que las personas adultas sean Totalmente. conscientes del riesgo que implica, pero bueno, básicamente el cambio que se hace es que se amplía el contenido protegido, ¿no? O sea, el artículo 22 es el derecho a la dignidad.
y que tiene que ver con que sean respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Claro. Por eso tiene que ver con la huella digital. Por eso tiene que ver también con lo que tiene todo relación, pero también tiene que ver lo de la edad, todo. Sí. ¿Y cómo es la legislación en otros países? ¿Hay antecedentes? Ahí, por supuesto. Sí. Contanos. En miles de países, o Sí. sea, Francia, Australia, bueno, ahora estamos viendo cómo hay determinados países, de hecho, casi todos los países que tienen que a partir de los 13 años tengan que tener consentimiento, casi todos son los mismos que hoy en día están regulando las redes sociales para que los menores de 13, 14, 16, depende del país, no puedan acceder. Eso igual también es otro debate porque también uno le está limitando a los jóvenes el derecho a acceder a este tipo de plataformas, pero sí, a nivel global hay en muchísimos países, incluso en Estados Unidos, y de hecho esa fue la legislación comparada que yo tomé para poder decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En principio es actualizar y modernizar el tipo de contenido que se protege. Antes era solamente datos, informaciones o imágenes, y yo lo que agrego es videos, que no estaba puesto. Buenísimo. Y información en cualquier formato y forma, porque quizás hoy vemos un tipo de forma y pasado mañana con la tecnología que hay, no sabemos qué tipo de forma puede ser. Entonces incluye todo el contenido digital en redes sociales e inteligencia artificial. ¿Y ha habido casos ya judiciales donde se ha llegado a la justicia para sacar imágenes de menores o los padres o los mismos chicos lo han pedido y han logrado, es decir, el resultado positivo? Sí, mira, me encanta esa pregunta porque justo salió ahora, hace 2-3 semanas, pasó en Mendoza, hubo un caso donde una hija denuncia a su mamá porque su mamá estaba compartiendo imágenes de ella en servicios de mensajería. Específicamente el caso trata de la chica que ve y sus compañeros, porque atrás de todo esto también no es solamente lo que uno puede compartir, sino lo que eso puede tener como consecuencia, que no siempre puede ser un deepfake. En este caso, por ejemplo, a la chica le hacían bullying porque habían visto a la mamá que estaba en plataformas de citas, ¿no? Sí. En aplicaciones de citas con la hija. Y a la hija eso le da vergüenza y decía, no quiero que mi mamá esté publicando fotos mías cuando está haciendo esas cosas dentro de su privacidad, pero ella no quería estar expuesta. Los compañeros del cole le hacían bullying, entonces ella fue y demandó a la mamá para que sacara los contenidos y no pudiera publicar más. Y un juez falló a favor y ahora tuvo que sacar todas las cosas que había puesto de su hija. Imagínate, de una hija o una madre, digo, es un montón. Pero bueno, siento un precedente súper grande a nivel global y acá obviamente en Argentina, para que se empiece a trabajar en la protección de derechos de los menores en entornos digitales. Perfecto. Bueno, Agustina, la verdad que muy buena la nota. Te felicitamos por todo el trabajo. Y ya que está, contale a la audiencia dónde te vas ahora a estudiar o dónde vas a hacer la maestría. Sí, que nos quedamos choqueados. No, estoy haciendo una maestría, igual ya la termino en junio de este año, en Taiwán, en Relaciones Internacionales entre Asia, Pacífico y Latinoamérica. Y el para nosotros es un sueño, para mí, para Fernando es un sueño. Pero además también con una situación social y todo muy distinta a lo que es los países occidentales, ¿no? Sí. En todo. Sí. En todo. Por eso me gusta tanto igual, ¿eh? No, buenísimo. Claro. Y el tema de la tesis, que para mí es lo más interesante, a ver, tiene que ver con geopolítica, cables submarinos y satélites. A la mierda. Entonces, fuera de lo que tiene que ver con el contenido de lo que pasa en Internet, tiene que ver con las infraestructuras críticas, quiénes manejan las infraestructuras críticas, porque el 90% de la comunicación que, por ejemplo, nosotros recibimos acá en Argentina viene a través de cables submarinos. Y lo que queda de diferente a través de satélites. Entonces, lo importante es saber quiénes son los dueños, digamos, de esos cables submarinos y de esos satélites, porque el día de mañana, si quieren coartar la libertad de expresión y decir, che, esto no pasa más, o esto sí pasa, sobre todo con los satélites, bueno, está bueno saber quiénes son los dueños. Claro, obvio. Bueno, te felicitamos y te comprometemos a que cuando estés allá o cuando vuelvas, hacemos otra entrevista y nos contás un poco. Dale. Un poco la experiencia. Dale. Gracias, Agustina. Muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.